Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestra semana, la celebración de la Semana del Psicólogo que tenemos preparado como Facultad de San Pedro y San Pablo. Estamos realmente agradecidas con el máster, ahorita lo vamos a presentar y es para mí un honor tenerlo presente aquí, la verdad. Em, Él se llama Máster Rogers Eduardo Cabrera, con una certificación en herramientas de coaching educativo, certificado en diseño internacional y gestión de proyectos, e-learning, curso de psicología política y comunicación digital, también en taller de ensamblaje o pruebas en base a análisis psicométricos, así que es una persona con un currículum de mi respeto. La verdad es un honor para mí y para todos nosotros que esté aquí. Y vamos a comenzar esta actividad como lo hacemos en la universidad con la oración, así que lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolarnos, ser consolado, comprendernos, ser comprendido, amarnos, ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra unido, perdonándose es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita la vida eterna. Amén. Así que, amén. Lo dejo a cargo de nosotros y muchas gracias. Muy bien, en primer lugar, buenas noches. Para mí es un grato honor estar acá compartiendo con ustedes en esta semana más que especial. Este, pues es propiamente un gusto, ¿verdad? Ahí pues dieron algunos detalles. También les menciono que pues soy miembro del Colegio de Psicólogos de Honduras, de la Junta Directiva, como el secretario de Asuntos Científicos y Culturales y pues también en nombre del Colegio de Psicólogos es un honor pues estar aquí compartiendo con ustedes. Bien, en ese sentido, pues hoy tenemos un tema más que interesante, si lo queremos abordar, sobre todo porque estoy desde hace bastante tiempo, pues involucrado en temas educativos y es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así que el tema que tenemos preparado para esta jornada es específicamente aprendizaje emocional. Yo no sé, pero yo sí realmente estuve muy emocionado, pues cuando me mencionaron que si podríamos hablar de un tema educativo, me puse a pensar un poco. Y este tema, yo ya estoy pensando en cursar mi doctorado y este es uno de los que quiero abordar. ¿Por qué? Porque somos psicólogos, lastimosamente todavía no estamos muy fuertes en el sistema educativo, pero a través de mis años de experiencia me he dado cuenta de que las emociones juegan un rol muy importante y que pasa casi desapercibido, tanto por docentes como pues los diferentes encargados del sector educativo. Pero la verdad es que esta sesión va a ser algo disruptiva a lo que probablemente estén acostumbrados. Ahí leyeron un perfil académico, pero la verdad es que así como ustedes, yo también soy una persona. Así que a mí me gusta mucho la psicología, por eso estamos en esta jornada del día de hoy. Me gusta, me encanta aprender. Créanme que disfruté mucho preparar esta jornada para ustedes. Me encanta comer, creo que se nota un poco. Y mi plato favorito es el plato hondo porque le cabe más comida. Entre los pasatiempos también está que me gusta ir al cine, me gustan mucho los pueblos, me gusta enseñar y estar compartiendo con ustedes. Y en el mundial hoy con Argentina y Brasil. Ahí América, ¿verdad? No creo que México y Estados Unidos tengan oportunidad, así que hay que ir con los seguros. Y pues sobre todo estoy encantado por brindar esta conferencia para ustedes. Pero antes, tengo un pequeño video. Le voy a pedir que por favor apaguen pues propiamente su cámara un instante, porque justamente en un diplomado que estoy cursando en neuroeducación hacemos este ejercicio antes. Vamos a tener una meditación guiada para poder tener plena atención. Así que si tienen audífonos, los utilizan, si no, solamente con su computadora. Yo también voy a apagar mi cámara para que pues prestemos la atención total a esta pequeño video que les voy a compartir en este instante. Voy a verificar que esté el sonido para evitar cualquier inconveniente. Listo, así que iniciamos. Nuestra atención en este momento. ¿Qué sonidos podemos escuchar en el lugar donde nos encontramos?
¿Qué ruidos podemos percibir? Ahora escuchemos los sonidos que están fuera del lugar donde nos encontramos. Hay aviones, coches, personas, la naturaleza. Pongamos nuestra atención en esos sonidos. Si nuestra atención se desvía o se queda en algún otro pensamiento, no importa. Con gentileza podemos concentrarnos de nuevo en los sonidos que escuchábamos. Vamos ahora a sentir nuestra respiración. No hay una manera correcta o incorrecta de respirar en este momento. Puedes respirar de manera profunda, superficial, hacer respiraciones largas o cortas. Haz lo que te haga sentir bien. Vamos a hacer una inhalación profunda y vamos a exhalar. Inhalamos profundamente de nuevo y vamos a exhalar. Vamos a sentir que nuestro cuerpo comienza a relajarse cada vez más con cada exhalación. Ahora moveremos nuestra atención hacia nuestro cuerpo. Nuestra cabeza se siente ligera. Nuestro cuello deja de tensarse y se suelta. Nuestros hombros y brazos se sienten ligeros. Nuestro torso y cadera se hunden sobre la superficie en la que estás sentado o acostado. Nuestras piernas y pies se rinden ante la gravedad. Déjate caer. Pongamos atención en esta sensación de descanso y relajación y respiremos de la manera que nos haga sentir más cómodos. Lentamente comencemos a mover nuestros dedos de los pies y manos. Poco a poco comencemos a mover nuestras piernas y demás partes del cuerpo. Si tienes ganas de estirarte, hazlo y prepárate para dormir o recárgate de energía para seguir adelante con tu día. Ok, muy bien, espero que hayan hecho la actividad. El propósito es tener más energía, no dormirse, ¿verdad? Si alguno de ustedes pues quiere dormirse, hay que despertarlo, ¿verdad? Si no tiene a alguien cerca, pues lo vamos a despertar en ese instante. Me gustaría saber qué les pareció, si sienten más energía, si están más entusiasmados, porque si no, lo vamos a activar, ¿verdad? Por lo visto, todo está muy bien, así que excelente. Esta actividad está, como les digo, hoy tenemos un aprendizaje emocional bien disruptivo, vamos a hacer cosas que probablemente no están acostumbrados. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje no tiene que ser Nuestra aburrido, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Bien,
Así que, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Básicamente es comprender que el aprendizaje guiado por el manejo adecuado de las emociones es fundamental para el logro de las metas académicas y profesionales. Esa es la principal o el principal objetivo que tenemos en esta noche, ver cómo las emociones son fundamentales para que logremos nuestras metas académicas y profesionales. Generalmente estamos muy centrados en lo que nosotros propiamente, únicamente nos dicen que hay que sacar una buena nota, que hay que estudiar como locos, pero no, la verdad es que hay que ir rompiendo algunos esquemas. En ese sentido, vamos a iniciar ya esta jornada con esta frase de Facundo Manes, un psiquiatra argentino, neurocientífico, y él dice que si el ser humano no tropieza más veces con la misma piedra, es porque tiene memoria del pie, de la piedra, del tropiezo y sobre todo del dolor que le produjo. Más adelante vamos a ver qué sentido tiene propiamente esta frase que acabamos de visualizar. En primera instancia vamos a repasar algunos conceptos de qué es el aprendizaje y pues recordemos que el aprendizaje en primera instancia está guiado por una serie de procesos neurológicos. En primera instancia, las neuronas desde el cerebro controlan diferentes procesos que son vitales para nosotros como seres humanos. La respiración, cada una de las actividades que ejecutamos pues son guiadas por estas neuronas. Cabe mencionar y recordar que el cerebro pues tiene más de 80.000 millones de neuronas, así que es una cantidad pues que tenemos que cuidar. Estas pues están estructuradas por grandes ramificaciones que son conocidas como dendritas y las pequeñas espinas dendríticas. Así que esto solamente es un repaso para que visualicemos cómo es que aprendemos a través del proceso pues, neuronal. Cada neurona tiene hasta 10.000 ramificaciones y eso es un proceso sumamente interesante que es el que nos ayuda a procesar las diferentes actividades. Somos como una gran computadora. Cuando nosotros aprendemos, y aquí ya entra lo interesante y lo novedoso, quizás para algunos, cuando aprendemos, las neuronas trabajan y se unen con otras. Este proceso es lo que nosotros ya conocemos como sinapsis y son los impulsos que refuerzan esta unión. Entre más repetimos algo, entre más lo ejecutamos, pues hay más procesos sinápticos que trazan el camino y nos guían hacia el aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo se crea una sinapsis entre las neuronas. Desde que nacemos estamos preparados para aprender. Y esto es muy importante. No hay día que no dejemos de aprender. Y de hecho, si ustedes se fijaron en mi presentación, lo primero que yo les dije, que a mí me gustaba era aprender. Me encanta, me fascina saber de cosas de física, no de educación física, sino de física. Me fascina saber de física, a veces no las entiendo, pero me encanta ese tipo de aspectos, ¿no? Siempre me gusta estar aprendiendo algo nuevo y pues también comunicarlo. Con la edad es más difícil aprender, dado que la plasticidad del cerebro termina de forma gradual. Entonces, por eso a medida que vamos, pues nosotros creciendo, se nos vuelve un poco más difícil, pero no quiere decir que no podemos hacerlo. Ya los cazadores de mitos en su momento desmintieron que un perro viejo no aprende trucos nuevos. Toda la vida estamos preparados para aprender, solo que con el paso del tiempo se vuelve un poco más difícil. Así que si están en esa edad, aprovechen todas esas energías, así que no pierdan las oportunidades que les da la vida. No obstante, una parte del lóbulo frontal del cerebro sigue siempre en movimiento y permite aprender toda la vida, que es lo que les estaba pues directamente mencionando. Nunca dejamos de aprender, eso no lo olviden. Y hablando siempre de aprendizaje, pues el cerebro es quien también regula nuestras emociones, principalmente a través del sistema límbico. No podemos olvidar, pues, y adelantándome un poco, que no amamos con el corazón. Si ustedes quieren, pues, conquistar ahí o quieren ser conquistados, la frase no es te amo con todo mi corazón, es te amo con toda mi amígdala. Y esas emociones, pues, están estructuradas por algo que se llama o se conoce como el sistema límbico. Así que también es, pues, como dice acá,
llamado también cerebro de los mamíferos. Es el segundo en desarrollarse. Estas estructuras se encuentran en la neocorteza y el reptil y se relacionan con el querer, las emociones y los sentimientos. Entonces, las emociones están en nuestro cerebro. Entonces, vamos guiándonos hacia estos aspectos. ¿Por qué mencionamos estos aspectos? Porque hablamos de aprendizaje y también vamos a hablar de emociones. Las emociones se generan por cambios biológicamente diseñados y son experimentados por todos los humanos. Recordemos que pues la personalidad es temperamento y carácter. Las emociones son más asociadas al temperamento, ¿verdad? Porque están más que todo estructuradas a partir de aspectos biológicos. Por su parte, para diferenciar las emociones de los sentimientos, tenemos que entender que los sentimientos pues son respuestas culturales y contextualmente desarrolladas a través de las circunstancias. Yo puedo querer a una persona porque ha sido buena conmigo, porque ha sido parte de mi familia, porque hemos compartido diversas experiencias y situaciones. Yo puedo rechazar a alguien porque culturalmente profesa pues alguna práctica que no vaya acorde a las normas de la sociedad. Son situaciones que pueden darse, ¿verdad? Por eso ustedes ven en las redes sociales, ¿verdad? Que hay tantos comentarios, ¿verdad? Tantos mensajes, tantas posturas, porque los sentimientos son culturales y corresponden a las circunstancias. Entonces, muchas veces nosotros ejercemos críticas desde nuestros sentimientos, los cuales, pues, obviamente dependen de los entornos en los cuales nos hemos involucrado. Si estuviéramos de un lado, pensaríamos de cierta manera y si estamos del otro, pensamos de otra. Son nuestros sentimientos. Pero las emociones están generalizadas, ¿verdad? Para todos los seres humanos. Todos sentimos alegría, todos sentimos tristeza, todos podemos sentir ira, ¿verdad? Todos podemos sentir asco, todos podemos sentir eh, ira y cada uno de esos aspectos. Pero hoy vamos a hablar de un aspecto sumamente interesante y este aspecto es lo que se conoce como memoria emocional. ¿Qué es la memoria emocional? Pues primero vamos a definir y fortalecer el concepto de emoción. La emoción es un proceso por el cual sentimos que algo importante para nuestro bienestar está ocurriendo, a partir de lo que se desata un conjunto de cambios fisiológicos y del comportamiento. Las emociones hacen que brinquemos, las emociones hacen que lloramos, las emociones activan diferentes recursos dentro de pues, nuestro accionar como seres humanos. Y pasa algo bastante interesante. Por su parte, tenemos diferentes tipos de memoria. Dentro de una de ellas destaca la que se conoce como memoria emocional. ¿Qué es esta? Pues básicamente es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información relacionada a las emociones. Es decir, es todo aquello que yo sé que me causa alegría, que me causa tristeza. Por ejemplo, yo tenía una profesora que ella nos decía, cuando nos explicaba algunos conceptos, ella mencionaba la palabra mango verde y decía, muchos de ustedes van a salivar como respuesta conductual. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros a través de ciertos aspectos emocionales, pues sentimos cierta afinidad o rechazo. Yo al principio de la presentación, todo tiene un propósito, siempre procuro que lo sea. Yo poseí una serie de puntos, una serie de elementos que me gusta ver al cine, puede que a algunos de ustedes no les guste, pero su memoria emocional se activó. Por ejemplo, cuando yo dije que iba con Argentina y Brasil, más de alguno dijo, no, está equivocado, ¿verdad? Entonces, porque hay emociones, hay afectos, hay diferentes aspectos que están relacionados a nuestras emociones como tal. Entonces, la memoria emocional es una estructura o es algo que está pues directamente, es una capacidad, mejor dicho, que tenemos para almacenar y recuperar información de las emociones. Estas emociones, como ya vimos, tienen una naturaleza biológica, es decir, en muchas ocasiones no las podemos controlar. Son pues ya estructuras que están en nuestro cerebro y lo importante o lo mejor que podemos hacer es
comprenderlas. Si esta fuera una clase, les daría punto para el que me pronuncie el nombre, pero podemos hacer el ejercicio. A ver, ¿quién me dice cómo se pronuncia? Porque yo no quiero hacer solo el ridículo en esta noche, ¿verdad? Si lo podemos llamar de esa manera. A ver, ¿quién se anima? Como lo mencioné, así lo vamos a decir, ¿verdad? A mí me causa bastante gracia, ¿verdad? Que cuando vemos a un gringo, ¿verdad? Por decir algo, hablando español nos parece divertido, pero cuando escuchamos a una persona como nosotros hablando inglés y no lo hace muy bien, ahí nos burlamos. Entonces, ¿por qué del otro lado es divertido y por qué es gracioso, es tierno, pero ya de la contraparte no lo es tanto, ¿verdad? Pero yo todo lo veo con humor, así que me gustaría que alguien me ayude en esta parte, pero tampoco suelo estar hablando yo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir? Le podemos poner un apodo también. Si ustedes quieren decirle de cariño, le podemos decir Edu, le podemos decir Clap, no sé. ¿Cómo quieren que le digamos? Edu, mejor Sí. porque está complicado, la verdad. Ok, perfecto. Le vamos a decir Edu. Bueno, de acuerdo con un psicólogo suizo nacido entre el 1873 y 1940, me asusta un poco porque yo nací en 1900 y veo que eh, ya se ve largo esos 1900. Pero bueno, él nació en Ginebra, Suiza, y Edu, como lo estamos viendo acá, pues él describe un caso que nos va a ayudar a comprender la memoria emocional. ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es una situación bien interesante y es que él pues tenía el caso de una mujer que había perdido la capacidad de formar nuevas memorias personales. No sé si ustedes vieron una película que se llama en español como si fuera la primera vez y en inglés 50 First Dates. Es esta misma situación la que pues propiamente psicólogo se encontró. No sé si vieron la película, que algunos que la recuerdan, de la mía de mis favoritas, ¿no? Si la vieron, coloquen ahí en el chat que sí, si no la vieron, pues no se preocupen, ahí les dejo la recomendación para que la puedan ver. Entonces ahora vamos a ver otro video donde vamos a ver qué fue lo que respectivamente pasó cuando esta mujer pues perdió la capacidad de tener nuevas memorias. Entonces vamos a verlo ahora. Presten por favor mucha atención. Bueno, sí, donde sale Adam Sandler. Muy bien, muchas gracias Mary y muchas gracias Paola. Bien, vamos a ver este video porque es una situación bastante similar y que prestemos atención. Ok, muy bien. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver todo el caso. En resumen, la persona era incapaz de generar nuevas memorias. Eso se debía a que
pues el conocimiento que es explícito depende de una región que se encuentra en el hipocampo, una estructura cerebral. Mientras que la memoria emotiva depende o se encuentra en la amígdala, que ya dijimos, ya la mencionamos, ¿verdad? Que hay que amar con toda la amígdala. Entonces, estaba dañado el hipocampo, pero no estaba dañada la amígdala. Entonces, esta persona no podía recordar o no podía generar nuevas memorias, pero sí podía recordar aspectos emocionales, como por ejemplo el dolor que le causaba esa experiencia que era desagradable. Entonces, las amígdalas son las amígdalas, dije, la amígdala, ya les van a ir a quitar, ya me las quitaron, ya no puedo creer, van a decir. Pero no. La amígdala como tal, pues, esta ayuda a recolectar información emocional. Entonces, pasa algo bastante interesante y para ahí nos estamos dirigiendo en este momento. Igual, si lo recuerdan en la película, ella recordaba algunos aspectos emocionales, pintaba, era más feliz cuando lo miraba, porque era su memoria emotiva, ¿verdad? O emocional actual. Ahora bien, el recuerdo, ya sea consciente o inconsciente, de situaciones emocionalmente significativas, tiene una función principal. ¿Y cuál es esa función? La función de los recuerdos desde el punto de vista emocional es protegernos frente a situaciones amenazantes. Si una vez comimos algún alimento y nos hizo daño, el recuerdo emocional de esa experiencia nos va a hacer evitarlo. Bueno, o como dice el meme, usted no aprende, ¿verdad? Hay personas que ya saben qué es lo que va a pasar y lo continúan haciendo, ¿verdad? Por ahí ya no podemos hacer más, tendremos que analizar otros aspectos, ¿verdad? Entonces aquí pasa un aspecto muy interesante y es que los estímulos emocionales pues tienden a favorecer ciertas conductas, ya sean negativas o sean positivas, ya sea que veamos algunos elementos como placenteros u otros que veamos como negativos. Entonces, si tenemos experiencias positivas, nuestros recuerdos emocionales van a ser, pues en este caso, placenteros. Si tenemos experiencias o recuerdos negativos hacia alguna situación, nuestras emociones, pues van a ser todo lo contrario. Vamos a tener una actitud de rechazo. Por eso vemos que hay personas que pueden disfrutar de algo y otros evitarlo. Pasa una situación bien interesante, bien interesante. De niños, no sé si les pasó a ustedes, yo al menos lo vi, meten los niños los dedos en los tomacorriente. Eso genera una descarga y después de que eso sucede, pues activa ciertos aspectos emocionales y el niño no vuelve a hacerlo. ¿Por qué? Porque ese recuerdo evita que él, pues de alguna forma, quiera volver a pasar por esa situación. También nos pasa en la vida diaria. Nos pasa cuando tenemos un asalto, ¿verdad? No, nos paralizamos, nos asustamos, algunas personas lloran, algunas personas pues desarrollan hasta trauma, ¿verdad? Estrés elevado. Y entonces nuestra memoria emocional se activa en eso. No queremos pasar por esa misma calle, no queremos hacer pues diferentes situaciones, ¿no? Queremos evitar ciertos espacios, no queremos acercarnos a ciertas personas. Todo esto sucede. Esta semana yo he escuchado algo bastante interesante que, pues, a veces darnos pausas de ciertos elementos es útil porque nos ayuda a reflexionar sobre ciertos aspectos y de cierta forma nos reestructuramos cognitivamente. Por ejemplo, cuando pasamos por una situación dolorosa, perdemos o terminamos con alguna pareja, es algo que, pues, de alguna forma no nos viene bien. ¿Y qué es lo que qué es lo que hacen muchas personas? Empiezan a suprimir los recuerdos, botan las cartas y cada uno de estos aspectos porque esos recuerdos lo que hacen es activar emociones, activar conductas. Y parece algo bastante obvio, pero hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque como vamos a ver más adelante, todo consciente o inconscientemente nos puede estar afectando. Recordemos, o mejor dicho, recordamos mejor aquellas cosas que tienen un contenido emocional.
¿verdad? Recordamos mejor aquellas cosas que tienen un contenido emocional. Yo recuerdo haber tenido una cruz de madera que me regaló mi abuela. Un día se la dio a una de mis tías para que me le pusiera aunque sea una cola de ratón, algo sencillo. A mí me gustan las cosas sencillas. Y mi tía me lo perdió. Y para mi tía solamente era una crucecita de madera, que ni 10 lempiras ha de costar. Pero para mí era el aspecto emocional vinculado al objeto a través del recuerdo, del espacio y del momento en el que mi abuela se tomó pues el detalle de brindarme un regalo. Entonces, me pareció eh, algo a mí muy doloroso en ese instante y otra persona no lo vive de la misma manera. Entonces, a veces tenemos que ser empáticos en ese sentido y entender que pues, todos nos conectamos emocionalmente de diferentes formas. Facundo Manes dice también que nosotros recordamos mejor aquellas cosas que tienen un contenido emocional y por eso lo vuelvo a repetir porque es algo muy importante. Es más fácil recordar aquello, ya sea desde lo bueno o desde lo malo que nos causó alguna emoción positiva. Y ya para ir cayendo en la temática que estamos abordando el día de hoy, les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuál es la clase en la que más han aprendido y de las cuales han más disfrutado? Si me quieren hacer el favor, pueden escribirlo en el chat o pueden activar su micrófono y decirme, bueno, yo la clase que más disfruté fue esta. Entonces, coloquen del momento, puede ser de la escuela, puede ser del colegio, puede ser ahora en la universidad, la clase en la que ustedes consideran que más han aprendido. Pueden expresarlo, no vamos a decir nombres, solamente no vamos a decir nombres de docentes. Química agrícola, dice por acá Katy. ¿No? No tiene mucho que ver con psicología, ya vamos a continuar con la dinámica. Intervención en crisis, técnicas terapéuticas y la psicología organizacional. Ok, muy bien. Muchas gracias a los que están participando. Veamos, entonces, la pregunta es, ¿esa clase qué emociones despertaron ustedes? Disculpe. Le escucho. Ok, bueno, la clase que más me ha gustado, bueno, han sido varias, pero las que más me han gustado son el área de las ciencias naturales, pero específicamente la que más me ha llamado la atención, no tanto por el aprendizaje, sino por el carisma de la maestra, aunque era bien estricta, no sé, me gustó mucho que fue química elemental. Ah, bueno, excelente. Y a eso es lo que quiero llegar yo. ¿Qué emociones despertó usted? Dice, no fue tanto el contenido, fue las emociones, los recuerdos, las vivencias que esa clase generó, desde el punto de vista positivo. Y aquí voy a la siguiente, ¿verdad? El siguiente elemento, para que ustedes lo vayan respondiendo. Pueden hacerlo retóricamente. ¿Qué perfil tiene este docente que le brindó, pues, una clase que les hizo reír, que les hizo disfrutar, que ustedes quisieron que nunca se acabara? ¿Les inspiró ese docente? ¿Ah? Entonces, vemos que muchas de las clases que nosotros más aprendemos es en la que despierta aquellas emociones positivas. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio al revés. ¿Existe alguna clase en las cuales ustedes para nada que la hayan disfrutado, que haya sido un error cursarla, ya sea por el docente, ya sea por la temática, ya sea por las situaciones adversas que pasaron, ya sea de su vida o algún contexto o situación? ¿Verdad? Bueno, yo a mí particularmente, y se lo voy a contar esta experiencia, a mí me gustaron mucho las clases de diagnóstico. De hecho, mis docentes decían, usted va a ser un buen psicólogo clínico. Pero básicamente las experiencias con las clases terapéuticas no fue la mejor, por diversos elementos. No culparía yo al docente, porque era muy bueno y reconocido, ¿verdad? Pero me culpaba a mí, más a mí por la situación emocional que estaba viviendo en ese instante. Estaba viviendo una crisis emocional y de alguna forma no logré disfrutar esa clase, que tal vez hubiera sido el enganche para que yo, en vez de dedicarme a la investigación y al área educativa, optara por un área más clínica. Entonces vamos haciendo estas o conectando estos momentos. Usted ya escribió los nombres de algunas clases y podemos así, con eso, ver que realmente las emociones influyen en nuestro aprendizaje. Y para darles un spoiler, pues básicamente, en resumen, las investigaciones dicen que nosotros aprendemos más cuando estamos alegres. Así que esas clases, a veces los docentes se vuelven un poco toscos, que no son tan amigables, se vuelve un poco más difícil. Pero lo que genera en ocasiones la emoción grata es que el tema es muy bonito, es muy agradable y sobre todo cuando estamos en una carrera que nos inspira, puede ser una situación muy llamativa e interesante. Y es ahí donde entra el aprendizaje emocional, que es
quizás practicado inconscientemente, ¿verdad? Pero tenemos que comprenderlo para que nosotros pues seamos partícipes de este. Entonces, ¿qué es el aprendizaje emocional? Este es un proceso que fomenta el desarrollo personal como complemento cognitivo y académico. Es decir, el aprendizaje emocional le interesa a la persona, no solo que aprenda, sino cómo se siente, sino cuáles son las experiencias positivas que está desarrollando. Yo estudié 3 años ingeniería eléctrica y cuando yo me pasé a psicología, para mí fue un asombro total. ¿Por qué? Porque en la facultad de ingeniería, sin hablar mal, yo solo era un número, solo era un estudiante, solo era una persona. Los docentes no les interesaban si yo pasaba o no, ¿verdad? Simplemente cualquier aspecto emocional vinculado a la clase estaba desarrollado por si el gusto o no las matemáticas. Entonces pasaba una situación bastante interesante. De hecho, yo estoy leyendo un libro que habla sobre cómo aprender la parte emocional del aprendizaje matemático. Y ahí pasa una situación bien interesante desde este punto de vista. Ese aprendizaje emocional, cuando yo llego a la carrera de psicología, pasaba una situación bien interesante. Los docentes me preguntaban que cómo estaba. Cuando faltaban esas clases, me preguntaban, ¿y usted por qué no vino a clase? Y yo decía, y es que se dio cuenta que no vine. Cuando en la otra carrera yo podía faltar todo el mes y no me decían nada. Entonces, acá vemos que esos aspectos emocionales, somos seres emocionales. Por ahí mencionaron cuando me presentaron, perdón, que yo saqué un diplomado en psicología política. Y los candidatos que ganan elecciones no son los que tienen las mejores propuestas, son los que mejor conectan con nosotros a través de aspectos emocionales. Así que los invito a que, pues si no manejan mucho este tema de los aspectos emocionales, pues empiecen a involucrarse en el mismo, ¿verdad? El fin del aprendizaje emocional como tal es aumentar el bienestar personal y social. Si nosotros estamos bien emocionalmente, va a ser más fácil aprender, va a ser mucho más fácil que nos desarrollemos. Por eso, si ustedes están en una carrera que no les gusta, probablemente no se desarrollen de la mejor manera. Entonces, educar las emociones implica básicamente 2 objetivos principales. El primero de ellos es desarrollar las competencias emocionales. Ese es el primer objetivo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que desarrollar competencias emocionales. Ya las vamos a ver un tanto más adelante. Si las tenemos es una bendición, si no las tenemos, pues hay que desarrollarlas. Yo particularmente no crecí con muchas competencias emocionales y a veces digo, pucha, me hubiera gustado, ¿cómo se llama? Pues propiamente haber tenido un poco más de instrucción en esa área, porque la verdad, el manejo de las emociones es una situación vital en ese sentido. Y el segundo elemento para que ustedes puedan educar las emociones, por eso estamos hablando de aprendizaje emocional, obviamente dentro de un aprendizaje implica un proceso de educar. Entonces, el segundo espacio para poder nosotros educar las emociones es crear climas emocionales favorables de aprendizaje y bienestar. Entonces, si yo estoy en un salón de clases o si yo estoy con un paciente o si yo estoy, pues vean que nosotros como psicólogos no lo vean solo desde el salón de clase, ¿verdad? Porque ese proceso de aprendizaje emocional también aplica a los pacientes. Si un paciente no tiene recursos emocionales, tenemos que favorecer para que ellos lo desarrollen. Y si un paciente pues, no tiene un clima emocional favorable, es muy difícil que aprenda. Existen ciertos procesos. Nosotros como psicólogos hacemos psicoeducación, ¿verdad? Generamos conciencia en los demás. Pero para generar esos estados de conciencia, pues tenemos que crear climas emocionales favorables. Muchas veces ustedes van a las clínicas de algún psicólogo y ustedes ven que huele rico y que el ambiente es cómodo ¿por qué? Porque hay que crear estos climas, sea y como sea, pero a veces la realidad, desde el punto de vista social, pues la silla es de madera. ¿Cómo creo yo un ambiente emocional favorable? Necesitamos grandes recursos, ¿no? Ahí tengo una fotografía de una capacitación que yo estaba dando, no de tema psicológico, ¿verdad? Sino grupo. Y pues mi intención era que todos se sintieran lo más cómodos posible. Todos ahí en rueda
y pues tratando de abordar esos aspectos. ¿Y cuáles son esas competencias emocionales que tenemos que desarrollar? Pues para Visquera, en el 2000, las competencias emocionales son aquellas habilidades y actitudes necesarias para ¿qué? Comprender, expresar, regular de forma apropiada las emociones. Pregunta, ¿podríamos nosotros, por naturaleza, controlar al 100% nuestras emociones, siendo estas de base biológica? Pues probablemente la respuesta ya la saben todos, y es que no. No podemos nosotros, de forma natural, algunos pueden tener pues, más fortalezas en ese sentido que otros, para poder controlar estas competencias o desarrollar estas competencias. Pero la verdad es que al ser emociones y partir desde lo biológico, no es tan fácil aprender a regularlas y existen diversos aspectos que tenemos que conocer. Para Salovey y Sulter, espero lo he pronunciado bien, hay algunos aspectos que pues tenemos que tomar en cuenta para que nosotros podamos desarrollar ciertas competencias emocionales o cuáles son estas competencias emocionales por desarrollar. Entonces, si nosotros estamos en un ambiente donde nosotros vamos a educar o donde nosotros vamos a ser educados, es muy importante que exista un ambiente de cooperación donde todos nos involucremos, porque esto también favorece los aspectos del clima. Ser asertivos, no reprimir nuestras emociones y sentimientos. Ser asertivo es saber qué decir sin herir a otros. Hay una frase que a mí, la verdad, me impacta mucho. Y para nosotros como psicólogos es más que importante. Y propiamente es que la sinceridad sin empatía es una forma de agresión. No se me olvida, desde que la escuché, está guardada en mí. La sinceridad sin empatía es una forma de agresión. Entonces ven a alguien y dice, ¡ay, qué gordo está! Estoy siendo sincero, no estoy mintiendo. Pero si a esa persona está quizás en un proceso, está pasando un divorcio, una separación, y yo le digo eso, estoy siendo empático porque está comiendo, porque está muy ansioso. Estoy siendo probablemente no. Bueno, la respuesta es que no. Entonces, para que nosotros desarrollemos o las competencias que tenemos que desarrollar primero nosotros para poder enseñarle a otros son la cooperación, la asertividad, que eso comienza desde la formación que recibimos en la universidad. Fíjate que tengo una dificultad, no pudiste, no te noto. No, pero es que tal cosa, no, es con mis reglas. Hay que aprender a cooperar. Tampoco es que vamos a notar a las personas solo para notar. La responsabilidad, la empatía, que ya la habíamos mencionado, la habíamos expresado, y el autocontrol. Entonces son algunos de los aspectos que propiamente nosotros tenemos que, pues, propiamente abordar. Entonces tenemos que, pues, propiamente generar ¿qué? Conciencia de las propias emociones. También el grupo de investigación en orientación psicopedagógica que queda en España plantea otra serie de competencias emocionales que también son importantes. Es la conciencia de las propias emociones. No podemos regular y controlar algo que no conocemos. Entonces necesitamos empezar por ahí. Conocer nuestras emociones y ver de qué forma podemos adaptarlas. Reconocer que estamos enojados. Ahora mismo, a veces me dicen, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, solo es que me apasiono. Solo es que estoy en verdad, solo es que me apasiona el tema, pero puede que esté un poco enojado, ¿no? Entonces yo lo disfrazo con, no, es que me apasiona el tema, ¿no? Pero, entonces tenemos que tener esa conciencia de nuestras emociones. Y no solo es la conciencia, sino también la regulación, aprender a controlarla. Bueno, en ese momento estoy muy enojado, no podemos hablar en ese instante. Esperemos a que calme. Entonces, estos aspectos emocionales son de suma importancia para que nosotros podamos generar un aprendizaje. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando una persona está muy enojada, por más que ustedes le digan, ¿verdad? Por más que ustedes la quieran orientar, no les va a escuchar. No les va a escuchar. A veces pasan que hay personas que vienen. Bueno, yo recuerdo una vez que estaba en el colegio, estaba un compañero, él estaba muy enojado, y yo recuerdo que se había peleado con otro amigo, se habían agarrado a golpes. Nosotros fuimos y nos estuvimos con él cerca de media hora diciéndolo, mira, tranquilízate,
controlate, no vayas a pelear. Media hora desperdiciada de mi vida porque solo lo volvió a ver y lo fue a buscar para que lo volviera a golpear, porque la verdad no ganó, perdió 2 veces, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que entender y aprender a formar y desarrollar. Entonces, dentro de ella está la autoestima. Pasa algo bastante curioso y yo ayer he optado por un hábito y es que como el tráfico es horrible en Tegucigalpa, ¿verdad? Me imagino, no sé si qué tan horrible está en San Pedro Sula, ¿verdad? Ahí ya está activando mi memoria emocional. Trato de ver de qué forma puedo hacer atractivo el tráfico y últimamente estoy escuchando audiolibros. Estoy conduciendo, entonces voy con audiolibros, me parece una experiencia, pues si pueden hacerlo, háganlo, la verdad es muy, muy interesante. Y plantea algo que de hecho me da hasta una idea de investigación. Dice que las personas felices son las que tienen una autoestima alta. Y es algo muy cierto si lo queremos ver de alguna forma. Bueno, si lo queremos ver de alguna forma, si tenemos una autoestima alta, también vamos a ser más felices. No vamos a ver, a criticar al otro. Generalmente cuando criticamos al otro, hay un meme que dice, todos podemos criticar. O sea, es fácil criticar, pero viene el otro, el que critica y dice, pero y además de que todo lo podemos hacer es divertido, dice. Entonces son algunos aspectos que es muy importante que vayamos tomando conciencia. Y pues evidentemente el desarrollo de habilidades sociales, compartir con otros, justamente de eso que les estoy hablando, otra investigación que se empezó a hacer desde 1940 dice que las personas, y vean lo interesante de esta situación, que las personas que desarrollan lazos independientemente de su dinero, independientemente del país donde vivan, independientemente de cada uno de esos aspectos, las personas que desarrollan lazos sólidos con los demás y abandonan la soledad, tienden a vivir más y ser más felices que aquellos que no. Entonces, también como parte de esta reestructuración que nosotros tenemos que hacer para desarrollar un aprendizaje de forma eficaz, está pues el mejor clima. Entonces, ese clima está regulado y normado por una serie de aspectos. Uno es la estructura de la organización, es decir, las aulas son lo suficientemente grandes, las reglas me parecen coherentes y lógicas, existe un grado de disciplina adecuado. También hablamos de orden y calidad en la institución o en el espacio donde nosotros estaremos. Entonces, en ese sentido, pues propiamente estamos hablando de esta situación en específico, donde lo que va a predominar es que haya una higiene, que haya limpieza, que todo esté ordenado. También implican, hay varios elementos que son culturales. Vamos ahora a presentarlos. Y dentro de eso figuran, pues, las creencias, los valores, las normas que nosotros tengamos, ay, perdón, disculpen, las normas que nosotros tengamos, y todo eso va influyendo. Entonces, si nosotros queremos generar un espacio adecuado para el aprendizaje, donde estén normadas las emociones, entonces en ese sentido tenemos que tomar en consideración también algunos aspectos culturales. ¿Cuál es la cultura en la cual yo estoy inmerso? Influye bastante, y ustedes lo habrán visto, ya lo mencionaron previamente, que es la parte de la confianza que se establece entre el profesor y el alumno. Yo voy a aprender mejor si el profesor me genera lazos de confianza, pero si yo lo detesto y digo, este viejo, y yo digo, este viejo, este señor, ¿verdad? Entonces yo no genero un grado de empatía lo suficientemente sólido, entonces vamos a tener algún problema en ese sentido. Perdonen. Ahora sí. Entonces, retomando la temática, también está la confianza y la seguridad que se desarrolla a través de mi familia, como también esas competencias emocionales de los docentes. Yo no puedo esperar, por así decirlo, una clase de calidad si el docente no tiene competencias emocionales, si no es empático, si no tiene cada una de las características que nosotros mencionamos, ¿verdad? Si no es empático, si no tiene autocontrol, si no es consciente emocionalmente. Entonces, son exigencias que más bien nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Sobre todo para pues favorecer estos espacios. Ahora bien, no todo es labor del docente.
como he aprendido yo, la enseñanza depende del docente y el aprendizaje depende del alumno. Entonces, muchas veces los comportamientos que nosotros podemos tener desde el rol como estudiantes es muy importante. Respetar la postura del docente, aunque nosotros no la comportamos, puede generar muchos lazos en los cuales el ambiente sea el más agradable. Yo tenía un compañero en la maestría que casi insultaba al profesor. El ambiente era muy tenso y a veces después de esas respuestas y activaciones emocionales quizás no era el mejor espacio para pues continuar aprendiendo. Entonces en ese sentido tenemos que tomar esos grados de conciencia. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿cómo afecta el estado emocional el aprendizaje? Bueno, como tal, el aprendizaje emocional no solo prepara para la vida, sino que mejora el rendimiento académico porque aumenta la capacidad para aprender. Si nosotros asociamos emociones que son agradables y gratas para nosotros, va a ser mucho más fácil que aprendamos, ¿verdad? Yo digo, ¿qué queremos? Clases con serotonina. ¿Qué no queremos? Pues clases que nos generen cortisol en exceso, ¿no? Porque vamos a estar extremadamente estresados. No tanto por los contenidos, sino a veces por el ambiente. Ustedes saben, cuando el ambiente es feo, es tóxico, no vamos a desarrollar comprensión. Entonces, ¿qué va a favorecer? Que pues propiamente nosotros podamos tener un aprendizaje emocional, pues hay una serie de elementos que favorecen estos espacios, ¿no? Uno son los entornos de aprendizaje. Dentro de esos entornos, pues están las motivaciones que nosotros tenemos, el interés, las emociones que ustedes les despierta una clase. O sea, si están en una carrera que no les gusta, evidentemente ese aprendizaje va a ser muy fuerte. También están los estilos de aprendizaje, cómo ustedes aprenden, si gustan de las clases tradicionales. Sí, yo tenía una amiga que decía, no, me gustan los docentes que son muy exigentes. Yo particularmente no, a mí ese tipo de docentes no iba con mi forma de ser. Eran más los comprensivos, los empáticos, los que me incentivaban a dar más de mí, no solamente a cumplir sus exigencias en lo particular, ¿verdad? También están pues algunas capacidades cognitivas o algunos aspectos curriculares que ya los hemos mencionado. Si la clase es fea, si la clase no aborda los temas que a mí me interesan, pues obviamente no voy a desarrollar el mejor aprendizaje. Pero bien dicen por ahí, o sea, si la clase no te gusta, pues trata de buscarle el sentido, ¿no? Si a ustedes no les gusta algo, pues hay que ver de qué forma me puede agradar. Ver si, por ejemplo, yo les mencionaba, si a mí no me gusta el tráfico, lo detesto, es de las peores cosas que para mí existen en la vida porque no me gusta perder ni 5 minutos. Pero lo he aprendido a disfrutar desde el punto de vista que ahora, por ejemplo, voy escuchando audiolibros. Ahora estoy escuchando lo que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que lo recomiendo, está buenísimo. Y digo, bueno, estoy sacando algo de provecho a ese tráfico. No puedo luchar contra él, entonces me lo uno, pero de una forma más positiva. Muy bien. Y bueno, el proceso de aprendizaje ayuda muchísimo de la forma en la que me educan, en la forma en que recibo la información. También se dice que para desarrollar un aprendizaje emocional importa mucho la concentración. Y por eso, si se fijan, empezamos esta jornada con una meditación corta de 4 minutitos. 4 minutitos. ¿Para qué? Para que estuviéramos más atentos a escuchar, para que pudiéramos estar más enfocados en los temas que íbamos a abordar. Habiendo dicho eso, pues pasa una situación muy interesante y es que en la medida que nosotros desarrollemos un aprendizaje emocional, va a ser mucho más fácil conectar con los intereses y talentos. Entonces, si conectamos con los intereses a través de las emociones, vamos a evitar la frustración o vamos a evitar el aburrimiento que puede darse en algunos escenarios. ¿Por qué? Porque en la medida que yo conecto con las emociones, conecto con mis estudiantes, conecto con mis alumnos, conecto con mis pacientes, yo tengo la capacidad de entender cuáles pueden llegar a ser aquellos contrastes entre intereses y talentos que me permitan aumentar la motivación para las actividades, ya sean terapéuticas o académicas en el desarrollo de aprendizajes, dependiendo del área en la que ustedes estén enseñando. Recuerden que ustedes también en su momento, cuando sean psicólogos clínicos o sociales o educativos,
ustedes van a tener que gestionar espacios donde haya motivación para llevar a cabo terapias, para desarrollar una clase comunitaria. En conclusión, ya para finalizar, el aprendizaje emocional no solo nos prepara para la vida, sino que además mejora el rendimiento académico, porque aumenta la capacidad para aprender. El mensaje o esencia es, en la medida que vinculemos emociones agradables y positivas a las experiencias, va a ser mucho más fácil que podamos desarrollar aprendizajes. Por eso la pregunta, ¿cuál fue la clase que más disfrutaron? Y probablemente fue por una experiencia conjunta donde sus emociones se inclinaron hacia esos elementos positivos. Entonces, para cerrar, como dice acá, los ojos bien abiertos y el recuerdo de lo que nos hizo bien y lo que nos hizo mal nos ayudan a evitar los tropiezos al saber esquivar a tiempo las piedras del camino y a disfrutar del viaje, que pues de eso se trata la vida. Así que a través de las diferentes experiencias y aspectos de la vida, del conocimiento de nuestras emociones, pues vamos a poder tanto crecer como personas como ayudar a otros a que superen sus problemas. Así que mi pregunta para ustedes, y con esto cierro, es, ¿qué harán con el conocimiento que recibieron hoy? ¿Se quedarán con él? ¿Lo utilizarán? ¿Lo aplicarán? Pero bueno, eso al final es decisión de ustedes. Yo los invito a pues que pongan en práctica ese desarrollo emocional que pues nosotros somos pioneros en ese sentido. Así que de mi parte, muchas gracias por el tiempo, por la invitación. Les dejo mis redes sociales y pues de mi centro también, ¿verdad? Centro de Investigación Psicológica, por si les interesa. De mi parte, muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes y estoy atento a cualquier duda, consulta que exista de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Máster, por todo el tiempo que nos dio el día de hoy. La verdad, cuando nos empiezan a hablar sobre las emociones, a veces hasta nos aburre un poquito porque siempre tienen la misma temática, pero hoy nos dio una mirada diferente, sobre todo relacionándolo con situaciones que nos han sucedido a nosotros. Y hizo de este tema un poquito más interesante y dinámico de cómo nos las han planteado anteriormente. Así que muchas gracias por su tiempo. Por cuestión de tiempo, como había dicho usted, las preguntas que tengan se las de llegar por mensaje para que nos las puedan responder y nosotros las iremos subiendo en nuestras redes sociales. Así siempre hay respuestas de las preguntas, ya que varios pues se han salido porque tienen clase ahorita a las 7. Igualmente, muchas gracias, Máster. Estaremos contando con usted porque creo que a muchos les gustó la charla, el tema como la impartió, para que posteriormente nos pueda dar otra charla. E igualmente... Perfecto, un gusto, la orden. Como parte de nuestra facultad, le extendemos este diploma por la colaboración que tuvo con nosotros. Y dice que la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina Paz de nuestro campus, otorga el presente reconocimiento al Máster Rogers Eduardo Cabrera Sandoval por haber impartido en la conferencia Aprendizaje Emocional en San Pedro Sula el día de hoy, que es miércoles 16, perdón. Esto se lo haremos llegar posteriormente después de concluir hoy. Igualmente, repito, muchas gracias, Máster. Es un tema muy importante y pues como nos acompañaron personas no solo de psicología, sino de otras facultades, creo que nos dejó una semillita más en nuestro conocimiento. Bueno, muchas gracias por su tiempo, su atención. Intenté hacer la presentación lo más entretenida posible y hacerla ver con otros ojos, ¿verdad? Que a veces lo pasamos por alto, pero la verdad,